Buenos días a todos. Como dice mi compañero José, estamos encantados de estar aquí con ustedes hoy. Mucho agradecer a los ponentes y a los asistentes el compartir estas horas con nosotros con este tiempo estupendo y con estas vistas magníficas, y al Grupo de Luz también, que nos ha cedido sus locales amablemente. Mi objetivo es simplemente comenzar la jornada y en 5-7 minutos comentarles qué es BCC, qué es Basque Culinary Center. Me imagino que algunos conocerán, no sé si en la globalidad del proyecto, y por eso queríamos dedicarle unas pinceladas, unas primeras traspas para comentar qué hacemos, ¿no? Bueno, este es el ecosistema que nosotros llamamos Basque Culinary Center. El ecosistema Basque Culinary Center tiene fundamentalmente 3 pilares, 3 actividades, que no sé si se intuyen demasiado aquí con este esquema un poco complicado que hemos dibujado. La primera, digamos, el pilar fundamental es la universidad, la formación que hacemos para los chefs, para profesionales, que ahora comentaremos un poquito. La segunda es el centro tecnológico, como decía José. Y la tercera es, entre ambas, tenemos 2 CIFs diferentes, desarrollamos o llevamos a cabo un tercer pilar, un tercer área, que fundamentalmente consiste en promocionar la gastronomía. Promocionar la gastronomía en nuestras instalaciones, en San Sebastián, con nuestros clientes, con sus productos, pero también un poco, de alguna forma, darle visibilidad a lo largo del mundo a cómo gastronomía, junto con otras disciplinas, se interactúan y hacen, fruto de ello, digamos, surgen cosas maravillosas, ¿no? Tenemos aquí una iniciativa que se llama Culinary Cinema, que es un poco la intersección entre gastronomía y cine. Otras que son muy holísticas. Acabamos de participar, por ejemplo, en el Foro Mundial de Turismo Gastronómico, y hay una de ellas que a mí me gusta especialmente, que es el Basque Culinary World Prize, que lo que premia de alguna forma es aquellas iniciativas, aquellos chefs que hayan puesto al servicio de la sociedad un proyecto realmente transformador. Porque lo que nosotros consideramos dentro de la gastronomía es que es un eje que realmente puede transformar un territorio desde el punto de vista económico y social. Por eso es una iniciativa que a mí especialmente me gusta. Entonces, dejamos atrás esta parte de aquí, que no voy a mencionarla más hoy, la parte de promoción, y me voy a centrar en darles unas pinceladas de la formación y del centro tecnológico, ¿de acuerdo? La facultad. La facultad, ¿por qué surge? Llevamos como unos 10 años o así trabajando. Surge fundamentalmente porque algunos de los chefs de reconocido prestigio internacional hace algún tiempo ya se plantean que las competencias que tiene que tener un chef en el 2021, pero en el 2018, en el siglo XXI, no tienen que ser las mismas o no deberían ser las mismas que hace 30 o 40 años, ¿no? Y ellos consideraban que la formación, la aproximación que estas personas tenían hacia su training, pues era como muy todavía chapada a la antigua. Así que deciden, de alguna forma, visualizar un sueño que hoy por hoy se ha hecho realidad y que ya llevamos algunas cuantas promociones trabajando de una forma como muy, muy holística. Gastronomía para nosotros no solamente es lo que comemos y cómo lo comemos, sino cómo esos alimentos y bebidas han sido producidos, han sido distribuidos, han sido tratados de alguna forma. Con esa visión holística es con la que se trabaja también dentro de lo que es la universidad, y además, introduciendo la dinámica de learning by doing. Cada uno de nuestros alumnos hace muchas prácticas, digamos, en cocinas, sí es verdad, pero también trabaja mucho en algunas empresas, porque en todos los cursos realmente tienen la posibilidad de hacer una práctica de lo que están aprendiendo, y además semana a semana, ¿no? Creo que José es un graduado nuestro, pues ha visto un poco cómo tienen esa posibilidad de la teoría y la práctica intercambiarla de forma sistemática a lo largo de los 4 años que dura el curso, que dura lo que es el grado. Estos son nuestros estudiantes, 400 estudiantes, 100 más o menos por curso. El 22% más o menos viene de Euskadi, 50% más estatal de España, y el 25% son internacionales. Son internacionales cuando nuestro principal idioma, digamos, de formación es el castellano. Sí que hay algunas asignaturas en inglés, pero aún así seguimos atrayendo a gente como vemos aquí en la siguiente, de 25, ahora mismo creo que son 32 países diferentes, que vienen a BCC pues porque consideran que es la mejor formación para ser chef. Pero para ser chef desde esa visión holística, ¿no? Mucha gente luego nos dice, ¿y vuestros graduados qué hacen? ¿Montan restaurantes? Pues sí.
Algunos los montan, otros están en altas direcciones de otros restaurantes, de otros, digamos, compañeros, de otras personas, de otros emprendedores que ya están, pero muchos de ellos también trabajan en la industria alimentaria o en la industria de comunicación, porque con esa visión de alguna forma que hemos trabajado tanto, digamos, tan holística, tan transversal, pues tienen también otras salidas diferentes de alguna forma a las estándares o a las que se podía pensar a priori que podrían tener, ¿no? Más o menos porcentaje de hombres y mujeres es este, y ya les digo, ahora mismo la cifra ha subido a 32 países diferentes. Parece un poco la ONU cuando estás en BCC. Másters, sigo con formación. Aparte de lo que es el grado, digamos, tenemos 7 másters oficiales. Algunos, hemos traído estos más o menos, ahora mismo son 7, 8 másters en disciplinas, en temáticas muy, muy diferentes, como gestión de sala, turismo gastronómico, máster en perfeccionamiento de cocina, en cocina técnica y producto, en sumillería. Hay muchas opciones para aquellos profesionales que quieran venir, digamos, con nosotros unos meses a poder profundizar, digamos, sus conocimientos en alguna de estas temáticas. Aquí incluso hay unos 127 estudiantes, más o menos, por año también, y el porcentaje de personas que vienen digamos, de fuera de España es aún mayor. Un 60% son internacionales, ¿vale? Lo que hace, para nosotros resulta súper enriquecedor el poder trabajar en esta sistemática. Programas más cortos, dirigidos también pues, a profesionales, algunos a foodies, un poco en la misma línea. Y entro ya en las 3, 4 últimas transparencias de lo que es el centro tecnológico, porque, digamos, antes les decía, la base de BCC ha sido la universidad, es verdad, pero también pensábamos que, como en toda universidad, hay que investigar, hay que generar nuevo conocimiento. Y pensábamos que la forma de generar nuevo conocimiento, el poder por lo menos estar más cercano a las empresas, lo íbamos a poder hacer a través de otra figura que es diferente, que es la de un centro tecnológico, que seguramente conocerán ustedes, ¿sí, no? Más o menos los centros tecnológicos desarrollan investigación, trabajan con las empresas y bueno, decidimos constituirnos. El año pasado el Gobierno vasco ya nos dio la homologación de centro tecnológico en gastronomía y desde entonces, aunque ya llevábamos más tiempo trabajando, somos oficialmente un centro tecnológico, lo que nos permite competir en la liga de los centros a nivel europeo y lo que nos exige también poder llegar a esos indicadores que son, bueno, pues realmente ambiciosos. Así que ahí estamos, poniéndonos las pilas para, aunque somos pequeñitos y somos nuevos, pues poder cumplir con lo que nos están exigiendo, ¿no? Dentro del centro tecnológico tenemos 3 áreas de negocio. Una de ellas es la parte de investigación, otra es la de parte de innovación en producto dirigida a las empresas y la última es la que está relacionada con el evento de hoy, con la parte de emprendimiento o emprendizaje, como le quieran llamar. Vamos una traspa por cada una y pasamos al core de la jornada de hoy. Investigación. ¿Qué hacemos? Investigación, nosotros lo que estamos trabajando aquí es en proyectos europeos, en proyectos nacionales, fundamentalmente en 2 drivers, en la convergencia entre gastronomía y salud, que es súper importante, entenderán ese binomio, y también la convergencia entre gastronomía y sostenibilidad o economía circular. Y la mayor parte de nuestros proyectos de investigación se circunscriben en esos 2 grandes bloques. En el primero de salud no les voy a contar ejemplos porque no tenemos tiempo. Si lo desean, luego podemos comentar con más detalle qué proyectos hacemos. Pero los proyectos de salud están ubicados más o menos, tocan estos 3 pilares. Comportamientos, alimento y persona. Comportamiento, ¿por qué? Pues porque necesitamos investigar y saber qué hace de alguna forma o cómo podemos influir de forma positiva en nuestros hábitos alimentarios para que sean más healthy. Hoy por hoy, en Euskadi, por ejemplo, el 90% de nuestros adolescentes no comen las 5 raciones de fruta y verdura diarias recomendadas. Me imagino que el porcentaje será similar en el resto del Estado, en el resto de España, y es una cifra, digamos, que nos preocupa, ¿no? Entonces tenemos que empezar a pensar cómo hacer, cómo introducir en nuestras mentes, en nuestras dinámicas, otras formas de hacer para poder seguir teniendo una cocina mediterránea que verdaderamente pues, sea saludable para nosotros, ¿no? Esa es una parte. Otra parte es la parte de los alimentos, ¿no? Que ahí, obviamente, como toda industria, estamos preocupados por disminuciones de sal, disminuciones de aceite, no sé, identificación de proteínas vegetales versus animales, que ahí hay un debate también interesante, no me voy a meter, pero bueno, muchos de los proyectos también van en esta línea de cómo hacer esos alimentos también más healthy, sobre todo, ¿no? Y luego la última es persona. Nosotros le estamos llamando gastronomía personalizada.
que también es una tendencia en este sector, lo es en muchos otros sectores, pero en este también yo creo que ha venido para quedarse, ¿no? El otro día salía publicada una gran empresa alimentaria que decía que estaba trabajando fundamentalmente en que nuestros alimentos se adecúen al 100% a nuestro ADN. Entonces, bueno, no sé si será así. Desde luego sí que están pensando en ello, y lo que nosotros también queremos hacer es un poco eso, ¿no? Es ver un poco, analizar cómo mi propio ADN, mi microbiota, mis hábitos influyen en lo que como y cómo lo como, ¿no? Y o sea, esa relación entre uno y otro, y el último y el primero, ¿no? Investigando en esa línea, y están saliendo pues cosas interesantes. Antes les decía, un binomio gastronomía-salud y el otro gastronomía-economía circular. Aquí estamos trabajando fundamentalmente en lo que nosotros llamamos food waste. Es decir, cuando ya se produce un desperdicio en un restaurante, en la industria alimentaria en general, hay veces que ese coproducto que se genera tiene valor gastronómico, ¿no? De las frutas, de las peladuras de las frutas, podemos sacar un vinagre estupendo, ¿no? Hay muchas cosas que pueden tener valor gastronómico si, digamos, tienes una mirada diferente a esa industria, ¿no? Entonces, muchos de nuestros proyectos también van en esta línea. Innovación. Innovación, para mí la diferencia entre innovación e investigación es fundamentalmente el tiempo. Aquí los proyectos son más proyectos en el corto plazo. La empresa nos dice, quiero hacer un desarrollo en estos meses porque tengo que hacer un lanzamiento en X meses. La industria, ustedes seguramente mejor que yo la conocen, va muy rápida. Normalmente aquí trabajamos con una empresa. En los proyectos de investigación se trabaja más en el medio plazo, en consorcios con otros centros tecnológicos, con otras universidades, con un pool de empresas para desarrollar conocimiento, y esta es una forma un poco diferente de trabajar. Pero también, digamos, coge o están presentes los aderezos que antes comentábamos, la salud, la sostenibilidad, etcétera. Con esto, en esta línea, lo que pretendemos es eso, desarrollar nuevo producto para una empresa. Nosotros trabajamos hasta la fase de prototipo, en la que nos dicen, pues no sé, quiero desarrollar un snack saludable para los millennials, además basado en frutos secos, que además es algo pues como de nuestro territorio, de nuestra tierra, y nosotros pues nos ponemos a trabajar en ello, a ver qué se nos ocurre, ¿no? Y aquí trabajan, y sí que quiero comentar, trabajan los chefs de BCC, pero trabajan chefs con tecnólogos, porque nuestro equipo está formado por por esa dualidad entre la creatividad que aportan los chefs y si me permiten, la racionalidad que aportan pues los tecnólogos, ¿no? Son los doctores en química, los ingenieros agrónomos, que les dicen, sí, eso está fenomenal, pero tiene que entrar en costes o tiene que ser industrializable. Entonces se genera, yo creo que en muchos proyectos, esa tensión positiva, creativa, entre ambos mundos, que lo que hace es que nuestros desarrollos, entendemos, sean ligeramente diferentes a los desarrollos que pueden hacer otras organizaciones en este sentido. Aquí, como les decía, hasta la fase de prototipo, y lo que hacemos también es testar con cliente final o con chefs o con, digamos, público experimentado de, bueno, ese producto, pues los atributos, si son bien valorados, no, qué emociones despierta, un poco para tratar de minimizar la innovación, ¿no? El riesgo que tiene el lanzamiento de un producto, porque todas las innovaciones tienen riesgo, por lo menos para tratar de minimizarlas y que cuando salgan al mercado salga con una cierta garantía. Y vamos a hablar de emprendimiento, porque estos dos grandes áreas lo que fundamentalmente tratan es de mimar de alguna forma, acompañar a las empresas a que sean más competitivas. Para mí, empresas del mundo alimentario y obviamente restauración. Los meto, digamos, dentro del mismo concepto, ¿ok? Pero también es verdad que para que nuestro sector siga siendo competitivo, pues hay que sembrar más. Hay que crear nuevas empresas de alguna forma, hay que crear startups. Entonces, desde hace ya 5 años, Basque Culinary tenía bastante claro que el apoyo a startups, a nuevas empresas, era fundamental para nosotros, fundamental para el territorio, fundamental para el sector. Y lo que hacemos, o lo que hemos estado haciendo, ha sido pues nuestra aceleradora, que está súper especializada en lo que es gastronomía y tecnología, proyectos que realmente también tengan una vertiente tecnológica importante, y más o menos de los que vienen o de los que acuden a nosotros, elegimos unos 10 por año. Este año tenemos 11, ha sido un poco la excepción, y les damos soporte, ¿no? Les ayudamos a contactar con inversores, les ayudamos a contactar con empresas que puedan ser sus potenciales clientes, les ayudamos a, como dicen ellos, a pivotar su modelo de negocio, ¿no? A pensar que igual tenían una idea cuando han venido y realmente pues hay que cambiar algunas cosas del modelo de negocio, de su estrategia.
bueno, vamos trabajando con ellos, lo cual es una gozada porque, no sé, el espíritu emprendedor es como, no sé, están súper enchufados de alguna forma con su proyecto, deseando, y se percibe, digamos, esa energía, esa ilusión por llevar a cabo un proyecto personal normalmente, que es eso, su startup, ¿no? Así que es nuestra labor. Este viernes mismo las empresas que han estado con nosotros este año, las startups, hacen el Demo Day, hacemos un Demo Day como toda aceleradora, delante de inversores, delante de empresas, pues para poder ayudarles a ese empujón en el mercado y a que puedan tener también músculo financiero, que en algunos casos también es necesario para ellos. Y con esta iniciativa de emprendizaje, lo que también solemos hacer es foros, o sea, foros, espacios de conversaciones entre startups y ya personas, digamos, emprendedores, empresarios, yo diría, empresarios o empresarias que ya están trabajando en el sector y que quieren contarnos, como hoy, pues qué les ha ido bien, que igual no les ha ido tan bien, un poco en esa dinámica o en esa relación de bueno, pues del el nuevo que quiere entrar con el que ya está asentado en el sector, ¿no? Y estos foros, como el que hoy estamos haciendo en Santander, normalmente solemos tener el objetivo de hacer unos 3, 4 al año, normalmente suele ser en España, aunque alguno de vez en cuando pues hacemos un guiño al extranjero y nos vamos por ahí también a conversar con otras culturas, con otras aproximaciones. Y eso es un poco lo que les quería comentar hoy, es lo que hacemos dentro del Basque Culinary. No sé si les ha permitido tener una visión un poquito más global de lo que pensaban ustedes a priori, espero que así haya sido. Y bueno, a lo largo de la mañana estaré por aquí por si tienen cualquier duda. Ahora mismo ya doy paso a Eva, a Marta, que va a continuar con la jornada, y entramos ya en dinámica. Muchísimas gracias por escucharme y buen día.